El gobierno del estado de Aguascalientes, que preside el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, y a nombre de todos sus habitantes, ha decidido nombrar a 2013 como el año de José Guadalupe Posada, maestro grabador, originario de la tierra de la gente buena. Un 2 de febrero de 1852 nace en Aguascalientes José Guadalupe Posada Aguilar, en el barrio de San Marcos, en la calle que en su honor hoy lleva su nombre. Fue hijo de doña Petra Aguilar y don Germán Posada, este último de oficio panadero y originario de Asientos. Su hermano mayor Cirilo se convirtió en maestro de la modesta escuela del barrio de San Marcos, a donde Guadalupe Posada en 1863 no solo asistía, sino que ayudaba a su hermano a guardar el orden y a hacer monitos. Cirilo, quien debe de haber llevado a su hermano a la Academia de Artes y Oficios, tuvo problemas para que éste siguiera asistiendo debido a las altas y bajas provocadas por las contingencias políticas y sociales de esa década. A los 19 años, en la ciudad de Aguascalientes, Posada trabajó para la imprenta de José Trinidad Pedrosa, quien publicaba El Jicote, que era el nombre con que se conocía una molesta avispa y metáfora de las punzantes críticas realizadas a través de las caricaturas de Posada. El grabador se encargaba de las cabezas y de toda la ilustración. El Jicote era una publicación que estaba en contra del entonces gobernador Jesús Gómez Portugal. El experimentado impresor Trinidad Pedrosa como maestro, amigo y al fin socio, lo inició en las más avanzadas ideas progresistas y también en la litografía y grabado en madera. Pedrosa, al tener como clientes a los principales fabricantes y comerciantes de la región, decide instalar una sucursal en León, Guanajuato. Al poco tiempo, don Trinidad y su familia deciden regresar a Aguascalientes, pero dejaron como encargado al jovencito José Guadalupe Posada, que ya se había arraigado en León, donde conoció a la que sería su esposa, María de Jesús Vela. Se casaron en la parroquia del Sagrario. Durante su matrimonio solo procrearon un hijo. En ese periodo destacan sus espléndidas litografías en el más puro estilo europeo. En 1876, los socios deciden separar intereses y Posada se queda como único dueño del taller en León. En 1884, Posada es maestro de litografía en una escuela secundaria de esa ciudad. En esos años, inicia su labor como ilustrador de libros. Después de 4 años de docencia, el grabador renuncia y decide establecerse en la Ciudad de México. Para 1889, se queda ya de manera definitiva en el Distrito Federal. 2 años más tarde, trabaja para la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, el editor de las gacetas callejeras, corridos, historietas, cancioneros, adivinanzas y otros géneros, impresos populares que no costaban más de 5 centavos y cuyos principales lectores pertenecían a las clases marginadas de esa época. Manuel Manilla era entonces el ilustrador por excelencia de Vanegas. Posada opta en México por utilizar la técnica que obligaba al uso del cobre y el zinc. Así, Vanegas Arroyo le encarga ilustraciones a ambos grabadores. Pero Posada era más hábil, más rápido y terminó desplazando a Manilla. Para fines del siglo XIX, Posada es ya un maestro del grabado. Su producción se calcula en más de 15,000 trabajos entre viñetas, cabezas de periódicos, anuncios, cuadernos, cancioneros, ilustraciones y cuentos para niños, manuales de cocina, magia y bordado. Las 2 últimas décadas de su vida trabajó con el editor Antonio Vanegas. En dicha imprenta, en 1912, realiza la famosa Calavera Catrina, cuyo nombre original fue Calavera Garbancera, actualmente convertida en ícono nacional. Posada fue el gran cronista de los primeros años de la Revolución Mexicana. Su vigencia hasta nuestros días se basa en las formas perdurables que inventó llenas de vitalidad, a lo cual debe su género más famoso, y no a la puntada de presentar a seres vivos como esqueletos. Es una obra maestra por lo que hay en ella de fuerza, expresividad y audacia creadora. Lo es por la capacidad que tuvo el artista para decir cuanto tenía que decir con el lenguaje del dibujo, la composición, del claro oscuro, del juego prodigioso de las formas. Sus grabados sobre las manifestaciones antirreeleccionistas serían tan solo el testimonio de un suceso si él no hubiera transformado lo que fue motivo pasajero en obra de arte perdurable. Es lo que eleva a Posada. Lo agiganta cada vez más porque al retratar a su pueblo y época no lo hizo como simple traductor o cronista, sino como creador de personajes y de un lenguaje original. Creó un arte nuevo con un lenguaje propio en un país que durante siglos había perdido su identidad en el arte y en la vida.
José Guadalupe Posada es valorado dentro de las artes gráficas mundiales como el grabador del siglo XX. En condiciones económicas muy precarias, el maestro muere el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México. Sus restos fueron depositados en la fosa común. A 100 años de su fallecimiento, Pueblo y Gobierno de Aguascalientes han nombrado a 2013 como el año de Posada, como un merecido reconocimiento al más grande artista gráfico nacido en la entidad. Pero desde hace más de 40 años comenzaron los reconocimientos para este maestro en su tierra, para lo cual se instaló un museo en su honor en el barrio del Encino, inaugurado el 16 de septiembre de 1972, gracias a los esfuerzos de las autoridades culturales de esa época, encabezadas por el maestro Víctor Sandoval, de los trabajos de investigación de don Alejandro Topete del Valle y del impresor don Francisco Antúnez. Se convirtió la que fuera Casa Cural del Templo del Encino en el Museo Posada, edificio que data de 1850, finca que albergó también diversas oficinas públicas como la Junta Local de Caminos. A partir de 1972 conserva la colección más grande de placas originales del genial grabador, entre ellas las de la ahora famosa y conocida como Calavera Catrina. Alberga más de 2.500 piezas entre placas y estampas originales. En 1997 fue remozado el museo y renovado parte del material en exhibición gracias a fondos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El concepto museográfico original fue creado por José Fonseca y José Luis Quirós. Contaba con 4 salas de exhibición, un patio central, la sala permanente, un recinto dedicado a Manuel Manilla y otro a Leopoldo Méndez. Recientemente, en el 2009, fue renovado y ampliado para tener una moderna sala permanente, para lo que se adquirieron más impresos de la época. Tiene una sala temporal dedicada al maestro José Luis Cuevas, donde anualmente se exhibe el Concurso Nacional de Grabado, que a partir de este año se convierte en la Bienal Internacional de Grabado. El museo cuenta también con un taller de grabado, sala lúdica, un centro de consulta donde está en producción el primer catálogo universal de Posada y que dará servicio a investigadores, coleccionistas y público en general. Además cuenta con una cafetería y una tienda de souvenirs. La exposición permanente cuenta con una pequeña sala introductoria con la vida y obra del grabador, donde de manera paralela se narra qué pasaba en ese tiempo en México y el mundo en materia de desarrollo del arte. La sala está dividida en 2 grandes temas. Una, la historia trágica de México, y que corresponde a todas esas ilustraciones que tocan a hechos y personajes históricos del país. Y la segunda sección está dividida a la vez en varios subtemas como la vida cotidiana, terribles desastres y el fandango de las calaveras. Abre la exposición con el magnífico grabado de El Quijote, primer trabajo que entregó Posada a Vanegas Arroyo, y se cierra la muestra permanente con la presencia de La Catrina, que el año pasado cumpliera 100 años de su creación. Es importante destacar que la Escuela de Grabado sigue abierta para toda la población, donde asisten niños, jóvenes y adultos para aprender las diversas técnicas de impresión gráfica. Una labor fundamental del museo es la enseñanza, la divulgación de la Escuela de Posada, así como la promoción del arte del grabado, ahora con la primera Bienal Internacional. En sus talleres han trabajado grandes grabadores mexicanos como Juan Manuel de la Rosa, José Luis Cuevas, Ismael Martínez Guardado, José Foz, Sergio Garbal y Rafael Cepeda, entre muchos otros grandes artistas gráficos. En el Museo José Guadalupe Posada, ustedes pueden vivir de cerca la experiencia, no solo de lo que ven, sino de aquello que les transporta a un pasado lleno de significado que podrán vivir en el presente. A lo largo de este año, se celebrarán múltiples eventos en su honor. Gracias al apoyo de las autoridades federales, de Conaculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes, los aguascalentenses orgullosamente honran al gran maestro grabador, presentando una exposición de su obra, que primero se presentará en marzo en Berlín y posteriormente en otras ciudades europeas y en Japón. Además, se ha firmado un convenio con el Museo Amon Carter de Fort Worth, Texas, donde se montará otra importante exhibición de su obra el próximo mes de junio. Este año el Festival de Calaveras honrará a Posada y a lo largo del año se presentarán funciones del evento multidisciplinario Posada 100 años, un fandango. Se montarán múltiples exposiciones itinerantes a lo largo y ancho del territorio nacional, sin dejar de recordar su fecha de nacimiento, el 2 de febrero, y de su muerte el domingo 20 de enero, con magnos homenajes.
Pueblo y gobierno de Aguascalientes los invitan a ser parte de este gran tributo al más grande maestro del grabado mexicano, orgullo de nuestro pueblo. Los esperamos en la tierra de la gente buena a lo largo de este 2013, año de José Guadalupe Posada.